podemos iniciar con nuestra clase virtual. ¿Alguien me puede resumir lo de la clase anterior, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Vimos lo que eran los principios. Los principios generales del derecho notarial, ¿verdad? Sí, así es. Pero también vimos la definición, ¿verdad? Sí, licenciada. Y también los artículos. Llegamos hasta seguridad jurídica, licenciada. ¿Qué más? También ¿Qué vimos los principios eran? principios. Lita, yo recuerdo que nos quedamos por esta definición de auténtica. Los artículos que se tocaron fue 29, 31 y el 77 del Código Notarial. Gracias. ¿Cuáles son los principios del derecho notarial que vimos en la clase anterior? ¿Me los puede enumerar alguno, por favor? ¿O alguna? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Y vimos acerca de la fe pública, cómo es que es un principio real del notarial y que estaba su fundamento en el artículo 1 del Código Notarial y también en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. También hablábamos de la forma, que eran formalidades generales, y ese también estaba en su fundamento en el artículo 29 del Código Notarial. Y Ujú. de la autenticación, cómo tiene que ser auténtico y fehaciente y cómo por su firma y sello se podía refrendar y registrarse en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muchas gracias. Estamos entonces recordamos los principios generales del derecho notarial. Recordamos la definición del derecho notarial, que yo les decía que consideraba que la del autor Óscar Salas era la más, se podría decir, la más completa, porque lo tiene como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado. Dijimos, ¿verdad?, que la organización del notariado se refería a todo cuáles son los requisitos para ser notario, para ejercer la profesión, algunos impedimentos o incompatibilidades. A eso se refiere en general. No es que desglosamos, pero sí en general a eso se refiere cuando habla de lo que es la organización del notariado. Y también dice que regula la función notarial, ¿verdad? Y también como función notarial podríamos decir que es la que realiza el notario y los efectos que va a producir esa función notarial, porque dijimos que no cualquier persona podía ser notario, ¿verdad? Para poder ejercer la profesión como tal, primero es como una carrera universitaria, ¿verdad? Tenía que tener el título facultativo, estar inscrito en un colegio, ¿verdad? De profesionales y también tener un colegiado, ciertos requisitos. Entonces, también qué efectos produce esta función notarial, y la teoría formal del instrumento público, pues prácticamente es el objeto del derecho notarial, porque en sí es lo que va a crear ese instrumento público, ¿verdad? Entonces, dentro de los principios, como ustedes lo referían, ¿verdad? Dentro de los principios que se puede decir forman parte del derecho notarial, tenemos los principios propios, se podría decir, tenemos
Hay varios, ¿verdad? Está la forma, la inmediación, arrogación, consentimiento, seguridad jurídica, autenticación y publicidad. Y si los queremos ver propios, los principios propios, según la jerarquía, pues tenemos la fe pública, como ustedes decían, ¿verdad? Es un principio real de derecho notarial. Eso lo encontramos en el artículo 1 del Código de Notariado. Luego tenemos la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados precisamente por un notario. Cuando digo notario, se refiere a notario o notaria, ¿verdad? Es lo que lo va a respaldar. Claro que pueden ser impugnados por nulidad o falsedad, pero la mayoría se consideran veraces, o sea que tienen un respaldo, la ley se lo da. Todo lo que el notario actúa tiene fe pública y esa es la presunción precisamente de la veracidad de los actos de los actos y hechos que él autoriza. Tenemos el de la forma también, que dijimos que la forma en la que debemos plasmar en el instrumento público o el acto o negocio, ¿verdad? Como el derecho nos da las normas, ya sea el derecho notarial o los diferentes tipos de derechos con los que se relaciona, nos da las normas para poder ver los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, una compañera dijo el artículo 29 es donde establecen los requisitos generales y el 31 están también otros requisitos más específicos. Se podría decir entonces que son los requisitos que el notario va a encontrar dentro del propio código de notariado para poder redactar un instrumento público como tal. Luego tenemos el principio de la autenticación, que es, como dice el texto, además de auténtico, es fehaciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en autenticación es donde el notario pone su firma y su sello, donde lo va a refrendar ese documento o ese instrumento público como tal, ¿verdad? Y también lo encontramos también en la ley y también dice que para poder uno firmar, no es que cualquier persona venga y pueda firmar un instrumento público. El notario tiene que tener el título facultativo, como decíamos, y además de eso tiene que estar inscrito o registrarse en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También el notario tiene algunas prohibiciones, que las prohibiciones las encontramos en el artículo 77 del Código de Notariado. Se recuerdan, ¿verdad? Dentro de ¿Alguien puede leerme el artículo 77, por favor, del Código de Notariado? Con gusto, Lida. Gracias. Artículo 77. Al notario le es prohibido: 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma, por mí y ante mí, los instrumentos siguientes. Inciso A, su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Inciso B, los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones. Inciso C, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. Inciso D, los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Y inciso E, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. 2. Siga, perdón. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. 3. Extender certificación de los hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. 4. Autorizar
o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios ante de aquellos que hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren. Y 5, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Ahí podemos encontrar las prohibiciones y es importante también, ¿verdad? Que ustedes las tengan presentes. Por eso es que se leyeron y ustedes las pueden leer también en su código, porque a estas alturas ya todos deben de tener su código de notariado, así como otras leyes afines, ¿verdad? Que se relacionan con el derecho notarial y además ya deben de estar trabajando también en su libro de caligrafía, por favor. Bueno, entonces ahora tenemos el otro principio que es el de inmediación, que decía que es el contacto que tiene el notario con las otras partes, ¿verdad? Porque ahí el notario, las partes o los clientes le llegan a exponer y entonces ahí es cuando va a tener el contacto entre el notario y las partes, un acercamiento de ambos, dice acá, para el instrumento público. Entonces, debe de auxiliarse también para hacer el documento o el instrumento público de cualquier medio, ya sea computadora, laptop, lo que sea, ¿verdad? Y ahí es donde al escribir debe recibir la voluntad y el consentimiento de las partes. Luego tenemos la rogación, que ya sabemos y ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que el notario va a hacer constar a través de la fe pública que tiene y autorizar actos y contratos en que va a intervenir por disposición de la ley, porque en algunas veces sí es por disposición de la ley y también por requerimiento de parte, ¿verdad? Es rogado, por eso se llama rogación. Luego tenemos también lo que es el consentimiento, que es un requisito esencial. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial, o sea, la ratificación y la aceptación que queda plasmada mediante la firma de los otorgantes. Ahí es donde dan su consentimiento. Está en el artículo 29, numeral 10 y numeral 12. ¿Alguien puede leer, por favor, el numeral 10 y numeral 12 del artículo 29? Gracias. Sí, licenciada. Artículo Gracias. 29, numeral 10, dice: la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Y el número 12 dice: las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, presidida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. Luego tenemos el principio muy importante que es la unidad del acto. Y en este principio que nosotros vimos en cuanto a la unidad del acto, me recuerdo que yo les dije que tiene que hacerse como la misma palabra lo expresa, ¿verdad? En un solo acto llegan las personas, se lee el instrumento público, deben de estar las partes que están representadas en el documento. Por ejemplo, si es una compraventa, vendedor, comprador, si es un arrendamiento, arrendatario, arrendante, también en presencia del notario, porque por la palabra que uno va a poner ante mí, entonces tienen que estar en presencia del notario y comparecer ambas partes, pero en algunas
como toda regla o como toda norma tiene sus excepciones. Entonces, en algunas veces la unidad del acto podría hacerse solo de manera documental porque es posible la aceptación expresa posterior y porque la ley, por supuesto, lo permite, ¿verdad? No porque a capricho a uno se le antoja, sino porque la ley le permite. ¿Cuál es el fundamento legal y en qué casos podría ser? Dicta Podría habló ser. del artículo 42 y 44 del Código de Notariado. Léalo, por favor. Ok. Gracias. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, la fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe el fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad, que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto, que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las calidades de los testigos instrumentales. Y Muy- el 44 también. Bueno, está bien, léalo. Gracias. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes: la hora en que se otorgan, la presencia de 2 testigos. Es casi lo mismo, ¿verdad, licenciada? Ajá, exactamente. Sí. Y el ejemplo que usted pidió sobre que hay unos que se pueden aceptar por aparte, el único Aceptación expresa posterior. Ajá. Ajá, el único bueno, que creo que podría hacerse es el mandato, que puede aceptarse por aparte por el mandatario. Y en alguna donación, ¿no? Sí, también podría darse. ¿Y cuál es el fundamento legal? Si no lo tiene la compañera Karen, ¿alguno de ustedes lo encontró? Porque ese les dije que era tarea para hoy, por favor. Mm, Permítame, Lisa, ahorita lo voy a buscar. Alguien también que colabore, me imagino yo que hay bastantes alumnos en clase. Artículo 44, pero artículo 44 ¿de qué ley? Del Código de Notarial, licenciada. No, pero yo digo la aceptación expresa posterior. Miren, el principio se relaciona o es específico que dice que todo se debe de hacer en un solo acto, ¿verdad? Por eso se llama principio de unidad del acto, porque en los documentos o principalmente instrumentos públicos, pues deben de estar presentes las partes, cada una que representa, ¿verdad? Un interés. Entonces, debe de estar presente el notario o notaria y las partes. Perfecto, ahí estamos bien porque ese es el principio de unidad del acto. Y dice que principalmente en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Ahí deben con mayor razón estar, Licenciada, seguir buenas este noches. principio. Buenas noches, Christopher, diga. Yo lo encontré en el artículo 1857 del Código Civil. Léalo, por favor. Artículo 1857, Código Civil.
El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Gracias. Y ese es para el mandato y para la donación. No, licenciada, ese es el de la donación. Perdone. El del mandato. Ahorita lo ubico. Gracias. Ligda, podría ser tal vez el 1687 que Pues habla, leamos. que solo es gratuito el mandato si el mandatario lo acepta expresamente de ese modo. No, porque ahí eso se refiere más que todo a la forma que que le va a dar el notario al instrumento público en cuanto a la redacción, porque se pone si es gratuito, ¿verdad? Ujú. El mandato lo va a aceptar el mandatario de forma gratuita, lo va a ejercer de forma gratuita. Pero yo me refiero a que sí puede no comparecer en el mismo acto. Ah, ok. Mm. Licenciada, ¿no podría ser el artículo 29, numeral 12? A ver, para que lo oigamos todos, ¿qué dice el numeral 12? Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario procedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias. A lo que se refiere ese numeral de ese artículo no es tanto de que se pueda hacer una aceptación expresa, sino que si no puede la persona o no sabe firmar, tiene que firmar a ruego un testigo, pero la persona tiene que estar presente y además el testigo o testigos, ¿verdad? Yo me refería a la aceptación expresa, así como a la que leyó anteriormente el compañero. Alguien decía el 1600, ¿qué puso alguien ahí? 87, no me recuerdo. Alguien escribió un artículo ahorita, entonces, ¿cuál era? Léalo, por favor. Licenciada, pidió el artículo 1687 del Código Civil, Por favor. que establece el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Ahí está. Sí, ajá, exacto. Ahí estamos entonces. Bueno, ahí esa era se puede decir que no se da del todo la unidad del acto porque es posible la aceptación expresa posterior. Tomen nota de esos artículos, por favor, para que los tengan presentes y para que sepan dar una respuesta concreta. Luego tenemos Perdone, licenciada, ahora, al final ¿cuál será el fundamento del mandato? El fundamento del mandato es el del 1687 que acaba de leer el compañero y el de la donación es el 1857 del Código Civil que leyó el compañero que antecedió. Gracias, muy amable. Revísenlo de todas maneras en su Código Civil, por favor, para ver si estamos correctos. 1857 y 1687, ¿correcto? Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora nos quedamos, que fue lo último, ¿verdad? Que vimos,
lo de el principio de protocolo. ¿En qué consiste este principio? Pues es donde se van a plasmar las escrituras matrices, las escrituras que el notario va a faccionar y autorizar, van a quedar plasmadas en un papel especial, en un papel sellado especial para protocolo, así se llama, ¿verdad? ¿Y por qué se plasman ahí? ¿Por qué en un papel especial? ¿Y por qué se colocan ahí? No solo los instrumentos, no todos los instrumentos públicos, los protocolarios. Aparte son los extraprotocolarios. Pero los protocolarios se van a quedar plasmados, que son las escrituras matrices, por la perdurabilidad y la seguridad que va a tener. Porque a la hora de que se necesite alguna copia de ese documento o mejor dicho, de ese instrumento público, entonces la persona acude con el notario que, si es parte, pues se acude con el notario que realizó el instrumento o que faccionó el instrumento público y entonces puede solicitar una copia de ellos. El notario va a ser el facilitador para obtener precisamente esa copia. Recordamos que el protocolo no es propiedad del notario. El notario únicamente es depositario del protocolo. ¿En dónde está el fundamento legal de eso que les estoy diciendo? ¿Alguien me lo puede dar, por favor? Artículo 63, licenciada, del Código de Notariado. A ver, léalo, por favor. Artículo 63, podrán protocolarse. No, Primero, los documentos o diligencias. No, perdone. El Este artículo 8. El El artículo artículo 8, del Linda. notariado. Exacto. Léalo, por favor. Dice artículo 8, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, razones de legislaciones de firmas y documentos que Legalización de firmas. Razones de legalización de firmas. y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Exactamente. O sea, lo que leyó la compañera es lo que se puede protocolizar, lo que decía la compañera anterior del otro artículo, pero el que ahorita a nosotros nos interesa es por el principio que estamos hablando, es el principio de protocolo, está en el artículo 8 del Código de Notariado, porque el notario no es propietario. Uno quizá pueda decir mi protocolo, pero en realidad no es de su propiedad. El notario es un depositario de ese protocolo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el notario fallece, la persona que es la depositaria del protocolo de ese notario lo tiene que entregar al archivo de protocolo de notarios fallecidos. En algunos casos sé de algunos notarios, pero es bastante, como les dijera, no es normal, no es usual, mejor dicho, no normal, sino usual. Hay notarios que parece que sí entregan su protocolo antes de fallecer, pero la mayoría no, porque si vienen y requieren algún instrumento que se hizo en tal año, el notario lo tiene, entonces él puede expedir copia de ese documento. También tenemos que el protocolo se juzga como un excepcional principio del derecho notarial. Eso lo dice el texto. Entonces, para darle garantía y seguridad jurídica precisamente a los instrumentos públicos, es que se usa el protocolo que después de finalizar el año se hace un índice y se debe de mandar a empastar para el resguardo precisamente de esos instrumentos públicos que el notario faccionó y autorizó en su momento. Estamos hablando de protocolos por cada año. Termina el año, entonces se hace el índice del protocolo, se hace la razón de cierre del protocolo, se adjuntan los atestados y se manda a empastar el protocolo para que quede
resguardado y ahí se van a encontrar todos los documentos protocolarios que el notario faccionó y autorizó, inclusive hasta pudo haber cancelado. Y también están ahí lo que decían las compañeras, las actas de las tomas de razón de legalización de firmas, ¿verdad? Y todo lo que contenga el protocolo. ¿Hay alguna aportación a este principio? ¿Que alguien quiera aportar algo? ¿No? Lita, yo tengo una duda. Una vez escuché que un notario dijo que el protocolo, por ser público, si una persona llega y le pide a usted una copia de una escritura pública, usted tiene la obligación de darle esa copia. Eso está en el código de notariado. ¿Quién puede buscar el fundamento, por favor? Así le respondemos a la compañera. Por favor. Así no se me duermen. Hacemos la clase más amena porque ustedes están con su código Yo y ya están bien. lo encontré. A ver, lea qué artículo es. Creo que es el 76, que no puede obligarse al notario a que extienda el testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios. Bueno, sí, eso también va porque le tienen que pagar sus honorarios y los gastos que conlleva ese instrumento timbres. público, porque no son solo honorarios, también llevan gastos dependiendo del instrumento que el notario autorice. Pero la compañera se refería a que el notario tiene la obligación de expedir copias o testimonios o copias simples legalizadas, ¿verdad? Está en el 73, En el licenciada. 73, licenciada. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Artículo 73. 73. A ver, ¿quién? Artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia siempre legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite. Ahí está lo que usted preguntaba, compañera. ¿Se le resolvió su duda? Sí, Lida, solo quería confirmar si sí era cierto. Sí, es cierto, porque está en el artículo 73, dice el notario está obligado a Gracias. expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Pero también hay algo, por el principio también de lo que es la publicidad, pero también hay algo importante, cuando es un testamento o una donación por causa de muerte, no se puede hasta que haya fallecido la persona que otorgó el testamento o la donación por causa de muerte. O sea, la persona que otorgó el testamento puede expedir una copia y el notario se la puede entregar, pero no se la puede dar a otras personas si el que otorgó el testamento está vivo. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Sí, licenciada. o no? Licenciada, una pregunta. Diga. En este caso sería solo, como decía el artículo el 73, ahí lo perdí, pero solo a los que están en un testamento. Pero, por ejemplo, si fuera una compraventa, No. Al Pues, contrario, me perdí. el que otorgó el testamento, fíjense que es una persona la que va a otorgar el testamento. Entonces, la persona que otorga el testamento, si es testamento, solo se puede al que otorgó el testamento. Licenciada, el Entonces, fundamento está en el artículo 22 del Código Notarial. leámoslo para que lo comprendamos de mejor manera. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes,
pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Si en el testamento de donación está vivo, la persona no se puede extender ninguna copia a un tercero, porque ese es un acto de última voluntad y el testamento es revocable. Y solo la persona, ahora, cuando la persona ya fallece, entonces sí, llegan los herederos, ay, como decía el otro artículo, ¿verdad? Llegan los herederos y se les extiende su copia. Por eso dice, a los otorgantes, a sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Podríamos decir que está dentro de lo que es el principio de publicidad. Bueno, seguimos con el otro principio que es el de seguridad jurídica. Se basa en la fe pública que tiene el notario, dice. Los actos que legaliza son ciertos, existe certidumbre o certeza. Por eso es que el notario tiene que ser una persona de reconocida honorabilidad y creíble, porque tiene, o sea, tiene la fe pública. Eso ya con solo tener el título facultativo ya tiene su fe pública, ¿verdad? Pero tristemente era lo que yo les comentaba, que hay instituciones donde le dicen, quiero la fotocopia autenticada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cualquier documento, vamos a poner el ejemplo del DPI, pero además me tiene que mostrar su DPI. Entonces, ¿dónde queda la fe pública del notario? Si el notario tiene fe pública y está legalizando el documento que es el DPI, ¿por qué quieren ver el original entonces? ¿Acaso, entonces, dónde está la fe pública notarial? ¿Acaso el notario no tiene la fe pública, pues? Pero ¿saben por qué es? Porque tristemente a veces no hay notarios probos, a veces no hay notarios honorables y entonces eso crea incertidumbre y por eso es que prefieren pedir el original. Pero si tiene fe pública, ¿verdad? O sea que es cuestionable. Bueno, entonces, podríamos decir que los instrumentos autorizados por el notario producen fe y hacen plena prueba. No deberían de ponerlos en duda. Que tal vez sí, que tal vez no. No. Dice que los documentos autorizados por el notario que producen fe y hacen plena prueba. Ese es un artículo del procesal civil y mercantil. ¿Quién me lo puede buscar y leerlo, por favor? Es el artículo 186, licenciada. Exactamente, léalo, por favor. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de resguardarlos de nulidad o falsedad. Perdón. Ahí lo dice, ¿verdad? De nulidad o falsedad. Bueno, ¿Perdón? Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias. Entonces, producen fe y hacen plena prueba. Así que eso de que tiene que demostrarme, la ley le da fe pública al notario, entonces no tendría por qué demostrar nada.
porque desde el momento en que tiene la fe pública, dice que todos los instrumentos autorizados por notario, apréndanse eso de memoria, producen fe y hacen plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué me piden que presente el original y la copia legalizada o autenticada? ¿Estará correcto eso? ¿Sí o no? Mónica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que tendría, Sí, exactamente. Pero, Que no se la licenciada, delega a usted mismo, sino que es delegada por el Estado, ¿verdad? Diga. licenciada, me imagino que ha de ser porque en algunos casos algunos abogados pues han mentido o han abusado de la fe pública que tienen para poder hacer lo contrario, ¿verdad? De lo que dice la ley. Exactamente, por eso es que lo hacen, pero de todas maneras no es correcto porque está en la ley. Licenciada, ahí estarían vulnerando prácticamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Estarían violentando el 186. Y Eso también es el que de la Constitución, también y el artículo 1 del Código notarios han Notarial. hecho mal uso de su fe pública. No es fundamento legal para anular este artículo, sino mejor que lo quiten, ¿verdad? Exacto, exactamente, así es, porque la ley le está otorgando esa fe pública. Si el notario hace mal uso de esa fe pública porque es un sinvergüenza, es un aquí, un allá y todos los calificativos que ustedes le quieran dar, bueno, entonces mejor que lo inhabiliten, ¿verdad? Que no ejerza el notariado, porque no es una persona apta para hacerlo, ¿verdad? Por sus condiciones, ya sea de fraudulentas o de delitos o lo que sea, pero no decir, ah, bueno, entonces como han habido notarios que hacen esto o que hacen lo otro, entonces por eso es que nosotros ya no confiamos o ya no creemos en la fe pública, porque esa la delega, esa está en ley, pues. Sin embargo, usted vaya a una institución y vaya a decirles eso, no le toca, porque es lo que les dice la circular que les enviaron de que tienen que hacer esto y lo otro y así lo hacen, ¿verdad? Y tienen razón porque son trabajadores, pero ustedes se están dando cuenta en su estudio del derecho notarial que no hay una razón justificada para hacer eso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Luego tenemos el principio de publicidad. Ya pasamos el de seguridad jurídica, que es el que estábamos hablando, y ahora el de publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Y ustedes estaban dando hasta el fundamento, ¿verdad? Que se pueden extender copias, a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte, cuando aún está vivo el testador. De lo contrario, por el principio de publicidad, sí se puede. Era lo que preguntaba la compañera. Solo que como toda norma o como todo principio tiene la excepción y se refiere lo que ya hablamos, que los actos de última voluntad, como testamentos y donaciones por causa de muerte, esa sería una excepción a la norma, porque se deben de mantener en reserva mientras el otorgante esté vivo, como está regulado precisamente en el artículo que ustedes leyeron del Código de Notariado. ¿Qué artículo era? El 22, ¿verdad? Sí, licenciada, y Sí, también aquí está. no por el Dice, 75. las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Si dice por cualquier persona que tenga interés, ahí se está aplicando el principio de publicidad. Es público. En presencia del notario, por supuesto, ¿verdad? No es que lo va a hacer, si es protocolo, el notario no puede estarle confiando el protocolo o dárselo a cualquier persona. Recuérdense que el protocolo
el notario lo tiene que cuidar muy bien porque no solo porque no es de su propiedad, sino que es depositario, y sino porque ahí están plasmadas todas las escrituras matrices, ¿verdad? Exceptuándose, como decía, los testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, porque si viven, solo a ellos se les puede extender una copia, si ellos lo quieren. Hay quienes dicen, no, no me dé copia, yo solo ya hice mi testamento, es una decisión que yo tomé de forma voluntaria y de última voluntad y no quiero que me extienda copia porque no quiero que nadie más se entere de lo que yo testé. ¿Por qué razón? Porque también el testamento es revocable. Entonces, ya vimos que es el artículo 22. Y también veamos el artículo 75, por favor. ¿Quién lo puede leer, por favor? Artículo 75. Mientras vive el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Perfecto. Entonces, ahora hago la pregunta para ver si quedó claro. Tenemos el principio de publicidad y dice que todos los actos que autoriza el notario son públicos. Porque por medio de esa autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Perfecto. Entonces, ¿quiere decir que yo puedo extender o mostrar a todas las personas? ¿O hay alguna excepción a la norma? Sí la hay. Entonces, hagan un chequecito. En el artículo 22, poner ver artículo 75 del Código de Notariado, o sea, del mismo código, ¿verdad? Recording in progress. ¿Ya lo colocaron? Y en el artículo 75, también del mismo cuerpo legal, pueden poner ver artículo 22 del Código de Notariado. Así ustedes se recuerdan que sí, existe el principio de publicidad, pero también hay una excepción que está en el artículo 75. ¿Estamos ahí? Dice, el principio de publicidad. ¿Alguien habló? ¿Quiere comentar algo? No, yo le decía que sí, licenciada, gracias. A ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a este principio. Creo que está claro, ¿verdad? ¿O no? Sí, licenciada, está todo claro. Son importantes los principios porque prácticamente ahí está todo lo que conlleva el quehacer del notario, ¿verdad? En los principios propios del derecho notarial, de lo que estamos viendo y de lo que estamos estudiando. La fe pública, la forma, la autenticación, la inmediación, la rogación, el consentimiento, la unidad del acto y el principio también de protocolo, ¿verdad? Y también tenemos seguridad jurídica y de publicidad. ¿Hay alguna duda con respecto a los principios? No, licenciada, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que decíamos anteriormente y se los comuniqué en alguna clase, que no se me acuerdo si fue la anterior o antes, que la fuente del derecho notarial, ¿cuál es? Yo se los dije. La en ley. anterior. La ley, La ley. exactamente. La ley,
exactamente. Esa es la fuente del derecho notarial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los notarios no pueden hacer lo que se les dé la gana. Solo pueden hacer lo que la ley les permite. Por eso es que su fuente es la ley. ¿Y por qué? Porque precisamente estamos hablando de función pública, entonces no se puede decir, ay, podemos hacer lo que querramos. Claro, sí tienen ciertos, ¿cómo decirles? Pueden ejercer su profesión liberal y su redacción en los instrumentos públicos siempre y cuando no se salgan del marco legal. No poner lo que a mí se me dé la gana, no, sino lo que está plasmado en la ley. ¿Estamos ahí? Porque dice que todos tenemos derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Estamos ahí bien con eso? Sí, licenciada, gracias. Ahora tenemos la relación del derecho notarial con otras ramas. ¿Con qué ramas del derecho, por supuesto, se relaciona el derecho notarial? Con el derecho civil, Lic. ¿Por qué con el derecho civil? ¿Qué está plasmado en el Código Civil? Déjeme ahorita reviso. Los contratos. Los contratos. Los contratos que van contenidos en el instrumento público, ¿verdad? Entonces también tenemos Ahí otra también rama. entrarían los mandatos, Lic. Sí, exacto. Ajá, sí. Los matrimonios. Pues sí, pero bueno, sí, está bien. Sí tiene relación también, exacto. ¿Y con el derecho mercantil? La inscripción de las Con las sociedades. sociedades, licenciada, con las Constitución de constituciones de sociedades, de La con- iglesias, de asociaciones. Los contratos de sociedades mercantiles, ¿verdad? Que son solemnes porque van en escrituras públicas y ahí dice cómo se pueden constituir, cómo se pueden modificar, cómo deben de faccionarse. Bueno, da algunos lineamientos, ¿verdad? Pero más que todo los da el Código de Notariado en cuanto a la forma, pero también el derecho mercantil, todo lo que son contratos de sociedades mercantiles y de cuestiones de tipo mercantil, ¿verdad? También cómo se puede hacer los protestos de títulos y todas las disposiciones que están contenidas para hacer actas notariales en los artículos del código ¿cómo se llama el del derecho mercantil? ¿Qué código usamos? Código de comercio. Código de Código de ¿Ustedes comercio. ya llevaron derecho mercantil? No, El Aún otro no. semestre, ¿verdad? El otro semestre lo llevan, ¿verdad? En el octavo. Así es, Lita. Bueno, pues ahí lo van a ver. También se relaciona con el Código Procesal Civil y Mercantil o el derecho procesal civil, si lo vemos así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué encontramos ahí? con la redacción de las demandas, no. Con el procesal civil. Nos dan requisitos, dice. Nos dan requisitos. Por ejemplo, ahí estaba lo de la plena prueba, nos dan ciertos requisitos con cuestiones de tipo notarial. Pero cuando hay litis, o sea, cuando está el ejercicio del notariado, pero ya cuando hay litis, entonces ya no entra tanto el derecho notarial, sino que ya es propiamente juicios y cuestiones así, ¿verdad? Con el derecho administrativo, ¿será que el notario no tiene obligaciones de, Cuando se paga. ajá, ¿cuándo Ahí qué? con Los contratos, timbres, Lita. Lic. Con los Exactamente. timbres. ¿Esto qué significa? Significa que el notario es un recaudador del fisco.
porque cuando se va a pagar los impuestos en los instrumentos públicos que él facciona, ya sean protocolarios o extraprotocolarios, no se contrae el notario solo a hacer los avisos, sino que también tiene que ser un recaudador porque al pagar el impuesto sobre alguna compraventa, sobre algún negocio, sobre el mandato, sobre cualquier instrumento público, debe de haberse recibido y pagado previamente, que el cliente le da el dinero para comprar los timbres o para pagar el impuesto, digamos, en efectivo. O sea, me refiero no en timbres, sino que pagarlo directamente a la SAT, por ejemplo. Entonces quiere decir que el notario es un recaudador del fisco. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Solo tengo una dudita en relación a cuando si se relaciona el notario en cuanto usted mencionaba con la litis, licenciada, que es en juicios, pero ahí no entiendo Ahí yo entra el abogado, cuando hay entra, litis. Ajá, es ¿verdad? el Ya no entra el abogado. notario. No, el notario no, el notario lleva asuntos de jurisdicción voluntaria. Cuando este se vuelve mixto y se convierte en litis, entonces ya entra, ya pasa a un juzgado o a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y entonces ya eso ya se convierte en un juicio. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, y más que todo podría llevarlo el notario porque es abogado y notario, ¿verdad? Pero ya donde hay litis, ya no es una jurisdicción propiamente voluntaria, ¿verdad? De derecho notarial. En derecho registral tenemos que el derecho notarial, tanto el derecho notarial como el derecho registral, ¿qué van a perseguir? Pues una seguridad jurídica. Porque ¿por qué inscribe usted los actos y contratos que facciona el notario? ¿Por qué? Porque van a tener seguridad jurídica al llevarlos al registro correspondiente. Todos los instrumentos que el notario autoriza llegan a los registros públicos para que sean operados. Por ejemplo, una compraventa de bien inmueble, ¿dónde se inscribe? Después, por supuesto, después de haber faccionado la escritura, de haberla autorizado, de dar el consentimiento, de haberla autenticado, o sea, como dicen todos los principios, entonces se saca el testimonio. El testimonio se le agrega, además se agrega el pago del impuesto correspondiente, ya sea en timbres o el pago directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se lleva al registro correspondiente. Si es una escritura pública de compraventa de un bien inmueble, ¿a qué registro debe de presentarse para su inscripción? Al registro general de la propiedad. Al registro general de la propiedad, efectivamente. Si fuera un mandato, ¿a qué registro corresponde? De protocolo. Archivo electrónico. Es al electrónico de poderes, exactamente. Ahí en el JADE, edificio JADE, zona 9. Si fuera, por ejemplo, ¿qué otro? Vamos a ver, ¿qué otro? Por ejemplo, al repejo. ¿Qué se inscribe en el repejo? Las O asociaciones registro de civiles. personas jurídicas, eso quiere decir. Ajá. Las asociaciones civiles, licenciado. Iglesias, Bueno. ONGs. Vaya, gracias. Y si fuera, por ejemplo, al mercantil, al registro mercantil, ¿qué inscribimos en un registro mercantil? Las sociedades anónimas, las empresas, individuales. Los nombramientos. Exactamente. Y si fuera también el registro de propiedad industrial, si fuera de registro de propiedad intelectual, y así, ¿verdad? Marcas, Exactamente. publicidad. Dependiendo de lo que usted quiera